Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Conversaremos en los próximos minutos con el licenciado Adolfo Arrioja Vizcaíno, quien es autor, entre otras obras, de esta que es fundamental para entender la relación de México con Estados Unidos a partir del siglo XX y lo que va del XXI. Se llama Los Protocolos Secretos de Versalles a Bucareli. Y hay otro que ese no se los puedo mostrar porque su servidor lo tiene en versión electrónica, que se llama La muerte de Pancho Villa y los tratados de Bucareli. El licenciado, allí lo tiene. Licenciado, qué gusto, qué bueno, maestro. Este libro es como de 2016, ¿no, maestro? Salió en octubre de 2015. 2015, sí. Y Octubre. este que su servidor tiene, el de Versalles a Bucareli, es de primera edición 2006. Imagínese. Maestro, qué gusto saludarlo. La verdad, es un privilegio estar con usted. Gracias y encantado de estar nuevamente con usted. Maestro, en 2023 tuvimos la oportunidad de entrevistarlo porque el 31 de agosto del año pasado se cumplieron los 100 años de la firma de los tratados de Bucareli. En aquel tiempo, el presidente Obregón se vio obligado a doblegarse, se vio obligado a doblar la cabeza y firmar estos tratados con Estados Unidos a cambio del reconocimiento diplomático, del apoyo financiero y militar. Ya seguramente nos platicará usted. Ahora, 101 años después, el gobierno que surja de las elecciones del 2 de junio venidero tendrá que hacer lo mismo que Obregón. ¿Usted cómo lo ve? Cuéntenos, por favor. Sí, aunque las situaciones que prevalecían en 1923 son muy distintas de las que enfrentamos en la actualidad, creo que se puede construir un cierto paralelismo histórico, se pueden encontrar algunos puntos que nos pueden llevar a una conclusión similar a la que tuvo que llegar el presidente Álvaro Obregón hace un poco más de 100 años, cuando firmó los llamados tratados de Bucareli. Obregón en esa época enfrentaba un entorno muy difícil. México estaba saliendo de la lucha revolucionaria que duró más o menos de 1910 a 1921. Álvaro Obregón era el primer presidente constitucionalmente electo que iba a iniciar la necesaria pacificación del país. Sin embargo, se encontró con dos problemas fundamentales. El primero, la falta de recursos. Los 11 años de guerra civil habían acabado con las reservas monetarias de México, habían acabado con las reservas de oro de un banco muy grande que había en Chihuahua. En fin, habían dejado al país al borde del colapso económico. Paralelamente, Obregón requería apoyo militar en la forma de suministro de armamento para enfrentar las distintas facciones revolucionarias que todavía había en el país y que le disputaban el poder político al presidente Obregón. Enfrentaba disturbios en diversas partes de la República, muy marcadamente la rebelión general Cedillo en San Luis Potosí. Entonces requería de los Estados Unidos, primero, ayuda económica para reconstituir la economía nacional, las finanzas públicas del Estado mexicano que estaban verdaderamente exhaustas. Y por otra parte estaba el apoyo, sobre todo de armamento, en gran escala para aplastar a las facciones revolucionarias que todavía le disputaban el poder. Por su parte, Estados Unidos en esa época tenía tres grandes preocupaciones respecto a México. Una de ellas era el petróleo, porque la Constitución de 1917, que había aprobado el anterior gobierno de Venustiano Carranza, se estableció en el artículo 27 constitucional
el dominio directo del Estado mexicano sobre todos los recursos del subsuelo, empezando por el petróleo. Entonces, esa era una de las primeras preocupaciones del gobierno de Estados Unidos. En segundo lugar, estaban las expropiaciones agrarias. La reforma agraria fue uno de los elementos, de los símbolos, de las razones de ser de la Revolución Mexicana. Entonces, los gobiernos revolucionarios, para satisfacer las demandas populares que los llevaron al poder, empezaron a expropiar tierras para repartirlas a los campesinos. El problema es que como no había recursos, las expropiaciones se hicieron sin pago de indemnización. Resultaron afectados grandes latifundistas estadounidenses que tenían enormes propiedades agrícolas en el norte de la República, principalmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, incluso Sinaloa. Había grandes latifundios pertenecientes a magnates de los Estados Unidos que les habían sido expropiados sin el pago de ninguna indemnización. El tercer problema era que se debía castigar a Pancho Villa porque en el año 1916 invadió el poblado norteamericano de Columbus, causando una serie de destrozos y ocasionando varias víctimas mortales. Estados Unidos estaba muy ofendido por esa invasión villista, porque ellos consideran que es la única invasión armada que los Estados Unidos han sufrido en su territorio continental en toda su historia. Entonces, si Álvaro Obregón quería permanecer en el poder, contar con un financiamiento público sólido y con un equipamiento militar adecuado, tenía que atender y resolver las reclamaciones de los Estados Unidos. Y el tercer requisito se cumplió porque aproximadamente un mes y medio atrás, el 21 de julio de ese año, Pancho Villa fue asesinado en el poblado Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua, por lo que ahora llamaríamos sicarios, que usaron armas de uso exclusivo del ejército y que nunca fueron perseguidos ni castigados, y el único culpable, un diputado local de apellido Salas Barraza, que se acusó de haber sido el autor intelectual del asesinato, se le redujo a prisión, y al año de estar en la cárcel de Chihuahua, el gobernador obregonista de aquella época, Ignacio Pesqueira, le otorgó un indulto y el señor vivió en libertad el resto de su vida. Ahí la complicidad de Obregón y de su sucesor Plutarco Elías Calles en el asesinato de Villa está más que comprobado. Los otros dos requerimientos de los Estados Unidos a través de los tratados de Bucareli se satisfacieron de la siguiente forma. El presidente Obregón firmó una carta dirigida al entonces presidente Harding de los Estados Unidos, en la que se comprometió a no aplicar el artículo 27 de la Constitución a las compañías estadounidenses que tenían concesiones petroleras, principalmente la Standard Oil, el magnate de aquella época, John Rockefeller, que habían recibido esas concesiones petroleras a perpetuidad del gobierno de Porfirio Díaz. Se comprometió no solo a respetar las concesiones petroleras a las compañías estadounidenses, sino además a que se aprobaría por el Congreso mexicano una ley orgánica del artículo 27 constitucional que estableció que no se le daría efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna al propio artículo 27 de la Constitución para mantener a salvaguarda las concesiones petroleras, sobre todo el Standard Oil de los Estados Unidos. Y el tercer aspecto se solucionó mediante una emisión de bonos mexicanos redimibles a 20 años que generaban intereses a razón del 5% anual, que se entregaron a los propietarios afectados por las expropiaciones agrarias, todos ellos estadounidenses, como parte de la implementación de los tratados de Bucareli. Entonces,
tratando de crear un paralelismo histórico, veamos cuál es la situación actual. ¿Qué pasa 100 años después? Seguimos tan dependientes de los Estados Unidos como lo estábamos hace 100 años. Ahora las circunstancias han cambiado, pero el entorno básico es el siguiente. México, en su economía, depende en un 80% del comercio con los Estados Unidos. Las divisas que genera México vienen de exportaciones, principalmente manufactureras del sector automotriz a los Estados Unidos. Y México importa el 80% de sus necesidades de insumos básicos como la gasolina y el maíz de los Estados Unidos. Entonces, ante esta dependencia económica de los Estados Unidos, el gobierno que tome posesión el próximo 1 de octubre, sea quien lo encabece, tendrá que hacer frente a las actuales preocupaciones de los Estados Unidos que ellos consideran cuestiones de seguridad nacional. La primera es la migración. La migración se ha convertido en el tema central de la campaña electoral que actualmente se está desarrollando en la Unión Americana y que culminará con las elecciones que se llevarán a cabo el primer martes del próximo mes de noviembre. Esta preocupación sobre el tema migratorio es muy grave y afecta directamente a México. ¿Por qué? Porque las corrientes migratorias que tratan de entrar de manera indocumentada a los Estados Unidos no solo provienen de México, provienen de Centroamérica, de Cuba, de Venezuela, de Haití, inclusive se han detectado inmigrantes de origen africano. Todos llegan a Centroamérica, de Centroamérica cruzan la frontera con México, de México con Guatemala, para dirigirse al norte del país y tratar de ingresar a los Estados Unidos. Es un tema que preocupa tremendamente a los Estados Unidos, que está en el centro de la agenda política estadounidense y que está siendo objeto de fuertes debates electorales. Un ejemplo muestra la gravedad de esta situación. El presidente Biden envió al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley migratoria que prácticamente le permitía detener la migración, deportando automáticamente a México a todos los indocumentados que fueran detenidos en la frontera de México con los Estados Unidos. Es decir, una ley que le regresaba a México el problema migratorio de los Estados Unidos. El Partido Republicano, que tiene mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso de Washington, por petición de su candidato Donald Trump, se negó a aprobar esa ley, a pesar de que incorporaba todo lo que ellos habían pedido, por considerar Trump que de aprobarse esa ley se le estaría privando a él del tema central de su campaña electoral. Por lo tanto, los próximos meses la migración va a ser un problema muy grave entre México y los Estados Unidos. Quien tome el Poder Ejecutivo Federal a partir del próximo 1 de octubre, pues se va a encontrar con ese problema de entrada con los Estados Unidos. Y debería poner atención a un precedente que se creó en el mes de junio de 2019. Donald Trump decidió controlar, en ese momento presidente de los Estados Unidos, decidió controlar la migración que estaba llegando por oleadas a través de México, mediante la simple medida de decirle a México: a partir de junio te voy a imponer un arancel del 5% de todos los productos que exportes a Estados Unidos o que importes de Estados Unidos. Y el 5% se va a ir aumentando al 10, al 15, etcétera, mes a mes, hasta llegar a un 25%. La preocupación del gobierno mexicano fue tal, pues eso hubiera quebrado a la economía nacional, que rápidamente negociaron, llegaron a un acuerdo
y se desplazaron 30,000 efectivos militares a la frontera sur, no a la frontera norte, para detener la migración en su origen, en la frontera de Chiapas con Guatemala. Ese arreglo, inclusive, valdría la pena tomar en cuenta un libro que publicó el año pasado un señor de nombre Jared Kushner, que fue, además del yerno, el principal asesor de política exterior de su suegro, Donald Trump, durante los 4 años del gobierno de Trump. En ese libro que se llama Breaking History, que solo se consigue en los Estados Unidos, Kushner, en un pequeño párrafo, dice que de todas las misiones internacionales que tuvo que atender, la más fácil fue la de México, que porque muy rápidamente llegaron a un acuerdo para detener los flujos migratorios y que el gobierno mexicano rápidamente dobló las manos. Inclusive menciona a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, como el funcionario del gobierno mexicano que aceptó ese arreglo migratorio a pesar de las declaraciones que después hizo diciendo lo contrario. Pero ese es el escenario con el que se va a encontrar el próximo gobierno mexicano. Va a tener que resolver en alguna forma el problema migratorio, porque si no, se va a enfrentar con una crisis de seguridad muy grave con los Estados Unidos. El segundo problema es el tráfico del fentanilo, que involucra un componente muy peligroso para México, que es China. Los precursores para la fabricación del fentanilo vienen de China, que es el enemigo número uno, tanto de Biden como de Trump. Gane quien gane, China seguirá siendo el enemigo número uno de la política exterior estadounidense. Entonces, si México no llega a un arreglo con el gobierno de los Estados Unidos que establezca una colaboración efectiva, real, que permita detener el tráfico de fentanilo, así como la importación de precursores de China, que ingresa ilegalmente al país, es probable que los Estados Unidos tome otro tipo de medidas, que pueden ser desde medidas de carácter arancelario, como las que Trump iba a tomar en junio de 2019, hasta otro tipo de acciones, incluso de contenido militar. Y el tercer problema que va a enfrentar el nuevo gobierno mexicano es el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio. México ha incumplido el Tratado de Libre Comercio en 2 sectores fundamentales para Estados Unidos: el energético y el maíz transgénico, que se producen en esas grandes praderas del medio oeste de los Estados Unidos, que tienen un excedente en exportación de maíz, trigo y demás productos agrícolas más alto del mundo. Y gran parte de esos excedentes se exportan a México. Y México sale en este gobierno con 2 políticas claramente encaminadas a combatir la dependencia con los Estados Unidos, pero que paralelamente violan el Tratado de Libre Comercio. Uno es en materia energética, que no están aceptando la inversión estadounidense en Pemex, la están restringiendo al máximo lo posible y no la están admitiendo en energías renovables. Entonces, es un punto en donde a los Estados Unidos le interesa invertir en México, sobre todo por el nearshoring, ahora que se están retirando las inversiones que Estados Unidos tenía en China y se están localizando lo más cerca posible de Estados Unidos. El lugar adecuado para eso es México. Pero si México no permite inversiones en energías renovables, no permite inversión en petróleo, no se cuenta con abasto de agua suficiente y energía eléctrica limpia y renovable, pues es muy difícil que esas inversiones se localicen en territorio de la República Mexicana. Las estadísticas de los últimos 3 años muestran que la inversión extranjera que ha llegado a México en estos últimos 3 años, en un 90%, ha sido reinversión de empresas ya establecidas. Es decir, prácticamente no ha llegado inversión nueva. Y no ha llegado inversión nueva a pesar del nearshoring, precisamente porque este gobierno no ha dado
las condiciones y las facilidades necesarias para la llegada de esa inversión extranjera. Además, todas estas restricciones que se han impuesto en materia energética, en materia de maíz transgénico, ahora de un herbicida indispensable para la agricultura que se llama glifosfato, y otras medidas de otro tipo, están violando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Estados Unidos va a exigir el cumplimiento de ese tratado. Y si México no cumple con ese tratado, se abren los famosos paneles de arbitraje que México va a perder, está violando el tratado, y en donde el país va a ser condenado al pago de aranceles compensatorios que van a hundir la economía nacional. Por eso será importante que el próximo gobierno busque solucionar esos problemas, que abra Pemex a la inversión privada. Ya lo hizo Brasil con la compañía estatal Petrobras, que cotizó en la Bolsa de Valores, de Nueva York. Logró estabilizar las finanzas que andaban como las de Pemex. Aquí en México se va a tener que hacer y se va a tener que recibir la inversión en energías limpias, porque si no, el castigo por no hacerlo, está firmado el Tratado de Libre Comercio, son esos paneles de arbitraje que van a representar miles de millones de dólares en aranceles que la economía mexicana no está en condiciones de resistir. Además, todo se relaciona. El próximo gobierno va a encontrar una situación financiera, fiscal y presupuestaria muy débil. El haber elevado en este año 2024 el monto de la deuda pública a una cantidad equivalente al 5.4% del Producto Interno Bruto, a lo que no se había hecho en los últimos 40 años, pues es llevar al país al borde de un abismo, porque se le está endeudando sin ninguna perspectiva positiva. ¿Qué quiero decir? Si se acatara el mandato de la Constitución, que ordena que no se puede contratar deuda pública, sino para la realización de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, pues no habría ningún problema. Por eso lo establece la Constitución. Pero la deuda pública que está contratando para 2024 y que ya se está ejerciendo, se está yendo a gasto corriente. Es decir, es como una empresa privada se endeudara para pagar la nómina, iría a la quiebra. Se está utilizando para financiar programas clientelares de carácter social, como son las ayudas económicas a personas de la tercera edad o a jóvenes que no estudian ni trabajan. Es decir, es un gasto que va a un barril sin fondo. Se está utilizando para obras suntuarias que no producen ningún beneficio en los ingresos públicos y que en cambio para subsistir reclaman de subsidios gubernamentales. Un aeropuerto que viola las normas internacionales que prohíben que la aviación civil opere en el mismo lugar en donde hay una base militar. Pues eso sucede con el famoso aeropuerto de Santa Lucía, en donde hay una base militar y al mismo tiempo un aeropuerto civil. Tarde o temprano ese aeropuerto no va a poder operar. La refinería, haber gastado miles de millones de dólares en una refinería mientras existen graves problemas de salud, de educación, de vivienda, no hay medicinas, no hay material quirúrgico en los hospitales públicos, no hay vivienda suficiente, la educación pública está en los niveles más bajos de su historia, y desatender estas tareas fundamentales de todo gobierno para invertir en una refinería que supuestamente se inauguró hace 2 años y que a la fecha no ha producido un solo barril de petróleo, cuando en todo el mundo se está marchando aceleradamente hacia las energías renovables, es todo un despropósito. Y para rematar, también se está invirtiendo en el tren
que ha devastado una de las reservas ecológicas y arqueológicas más importantes del país, sin ninguna utilidad, porque no va a funcionar, no va a ser autosuficiente, y si sigue operando en 2025 será con subsidios del gobierno. Es decir, en pocas palabras, se está desperdiciando el crédito de la nación en proyectos inútiles que no se traducen en ingresos públicos, en mejoramiento de las finanzas nacionales o en mejoramiento de los servicios básicos. Repito, si ese dinero se invirtiera en salud, pues habría medicinas, habría hospitales públicos que operaran razonablemente bien, habría ayudas de vivienda para la población de bajos recursos, habría una educación pública de mejor calidad, mejor evaluada, pero se ha gastado en cuestiones que a fin de cuentas, no a la larga, al corto plazo van a ser irrelevantes. Y hay que agregarle también otro problema muy grave que gravita sobre las finanzas públicas nacionales y que incrementa nuestra dependencia de los Estados Unidos, que es la deuda de Pemex. Pemex es una empresa que está técnicamente quebrada. Tiene una deuda que es impagable. El gobierno actual ha invertido miles de millones de dólares en tratar de sanear las finanzas de Pemex. Y nos acabamos de enterar que va a cerrar 2024 con una deuda de 900 mil millones de dólares, que simple y sencillamente es impagable. Entonces, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Va a enfrentar una situación financiera muy complicada, va a heredar finanzas muy poco sanas, en una situación compleja, débil. Ya no existen todos esos fideicomisos y fondos de reserva que se crearon en gobiernos anteriores para enfrentar situaciones de emergencias. Todos se han gastado en no se sabe qué, porque tampoco no hay una rendición de cuentas que sea muy clara y muy precisa. Entonces, todos estos factores le crean un entorno muy complejo, sobre todo en el aspecto financiero, al próximo gobierno. Y si encima de eso se pelea con con el país del que depende el 80% de nuestra economía, de nuestras exportaciones y de nuestras importaciones, pues simple y sencillamente ese gobierno no va a tener ninguna salida. De modo que tal y como lo hizo Álvaro Obregón, que se proclamaba en sus discursos revolucionario y transformador de las instituciones sociales y protector de obreros y campesinos, en la realidad de los hechos se tuvo que arreglar con los Estados Unidos. Se tuvo que arreglar a través de los tratados de Bucareli, tuvo que aceptar las condiciones que le impuso Estados Unidos en materia petrolera, en materia agraria, en lo tocante a la situación de Pancho Villa, que tanto indignó a los estadounidenses. Y así como ocurrió hace 100 años o 101 años, ahora se cumplen el próximo 31 de agosto, pues igual en 2025 el gobierno que esté a cargo del país, sea quien lo encabece, tendrá que sentarse a negociar con los Estados Unidos, tendrá que aceptar, creo que no hay muchas opciones, eh, eh, ciertas concesiones en materia de las cuestiones de seguridad nacional de los Estados Unidos, que vuelvo a repetir, se resumen en migración, el tráfico del fentanilo y el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en los sectores energético y agropecuario. Entonces, es un escenario complejo, es un escenario difícil. Finalmente, pues hay que ser realistas, ¿no? Ningún gobierno puede ir en contra de la realidad, aunque se lo propongan, ¿no? Finalmente, la realidad se acaba por imponer. No en balde se ha definido la política, y sobre todo la política internacional, como el arte de lo posible. Una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible. Y lo posible ahorita para México, frente a una situación financiera que se ve muy complicada para el año próximo,
es llegar a un arreglo con los Estados Unidos en las mencionadas cuestiones de seguridad nacional para ellos y tratar de sacar adelante el país, como lo hizo Álvaro Obregón durante su gobierno. Álvaro Obregón sí, firmó los tratados de Bucareli, fue acusado de traidor a la patria, hubo muchas protestas cuando se firmaron, pero la verdad es que le dio viabilidad a los gobiernos que surgieron de la Revolución Mexicana.